Bien, jóvenes, buenos días nuevamente. Me da gusto pues, volverles a ver las caras, aunque sea virtualmente. Y vamos a continuar con esta materia de filosofía, que prácticamente ya está concluido el curso, pero de todos modos como que me quedan algunas cosas en el tintero y que quiero compartirles, la verdad. Por ejemplo, el día de hoy la Escuela de Frankfurt no forma parte del programa de la UNAM. Sin embargo, les quiero decir dos, tres cosas sobre esta escuela que es muy importante. Antes que profundizar un poco en la Escuela de Frankfurt, quisiera decirte algunas características de la filosofía en su historia. Si cómo se ha entendido o cómo se ha caracterizado la filosofía, pues desde que nació allá en Grecia, pues hace muchos siglos. Bueno, he encontrado 6 acepciones de la filosofía que me van a servir para entrar en el tema que nos compete el día de hoy. Primera concepción de la filosofía. La filosofía como certidumbre radical. Y sí, esa es una característica de la filosofía. O sea, como la búsqueda de la verdad. Aquí los filósofos se preguntaban el qué. ¿Qué son las cosas, por ejemplo? Pero no solamente qué son las cosas, qué es el bien, o qué es el amor, o qué es Dios, qué es el alma, qué es la muerte. Entonces, esa tarea que algunos filósofos la toman en serio, como la búsqueda de la verdad, de tener una certidumbre radical, esa es una manera de entender la filosofía. Pero no es la única, jóvenes. Segunda concepción. La filosofía como fundamentadora. ¿Qué quiere decir esta expresión? Ir al fundamento, ir a la raíz, la búsqueda de las causas. Ya no es preguntarse el qué de las cosas, como lo hizo Sócrates, el qué, sino que ahora va a ser el por qué. Y ese ya es otro paso que hacen otros filósofos, que van a la raíz, al fundamento. Y esto lo hizo, vaya, un ejemplo de un filósofo que se va a buscar las causas, indiscutiblemente es Aristóteles. Y más o menos en la misma línea también va Ortega y Gasset. La filosofía tiene que ser fundamentadora, la búsqueda de fundamento. Tercera acepción, la filosofía como totalizadora. Aquí lo que los filósofos pretenden es ofrecernos una visión integral, totalizadora, universal de las cosas. Esta tarea de ambiciosa de dar una visión general de la realidad misma, pues fue también la gran tarea que llevó a cabo, por ejemplo, Hegel. Hegel sería un ejemplo de esta filosofía como totalizadora. 4. La filosofía como sabiduría o como forma de vida. Esta idea de la filosofía, entendiéndola como te la acabo de mencionar, pues es como que la que predomina en ciertos círculos, en ciertos medios. Incluso hasta se dice la expresión, hay que tomar las cosas con filosofía, ¿no? O sea, cuando quieren decir ese tipo de expresiones, es que entienden a la filosofía como un conocimiento, como un saber, pero un saber que me va a brindar consuelo, que me va a brindar paz, que me va a brindar bienestar, serenidad. O sea, ¿para qué preocuparme? ¿No? La vida es para ser feliz, por eso hay que tomar las cosas con filosofía, sin tanta angustia, sin tanta desesperación, sino llévatela tranquilo, ¿no?
¿Qué filosofías, digamos, pueden mencionarse como la búsqueda de esta felicidad, de esta serenidad? Pues precisamente filosofías como la estoica o la filosofía epicúrea. Estas filosofías tienen esta característica, que nos están dando consejos, que nos dan máximas, como lo hizo Epicteto, precisamente. Cuando se busca en la filosofía un sentido, una serenidad, una paz, bueno, pues son de este tipo de filosofías. Todos los libros que se les conoce como de superación personal, de que tú puedes y que lo puedes lograr y etcétera. Y si tú querías naranjas, pero te dieron limones, pues ahora acaba siendo limonada. Y todo este tipo de filosofías, lo dije mal, de estos libros de superación personal, bueno, buscan su literatura en filosofías de este tipo. Muchos, créanme jóvenes, muchos de los libros de llamada superación personal se alimentan de los estoicos. Nada más que eso por ejemplo, es un estoicismo light. Quinta acepción. La filosofía como praxis. Esto nos lo enseñó muy bien Marx. Marx, que hoy vamos a hablar un poquito más de él. Marx describe sus famosas tesis sobre Feuerbach. Estas tesis sobre Feuerbach, pues son algunas ideas que Marx expresa y que como que es un compendio de su filosofía. Y la tesis 11 sobre Feuerbach es probablemente la tesis más famosa de Marx. Palabras más, palabras menos, él dice, los filósofos lo único que han hecho es contemplar el mundo. Lo que hay que hacerlo es transformarlo. Más o menos así dice la frase. Entonces, lo que reprueba Marx de las filosofías antiguas es que solamente se la han pasado contemplando el mundo, viéndolo, teorizándolo, entendiéndolo. Y dice Marx, ¿no? O sea, ya pasó esta etapa de pasivo, voy a decirlo así, de contemplación. Lo que hay que hacer es transformar, modificar, cambiar las cosas. Porque ¿de qué me sirve seguir viendo el mundo como es? Lo que hay que hacer es meter mano. Por eso es una filosofía de la praxis, una filosofía del cambio, de la acción. Entonces el marxismo es un claro ejemplo de una filosofía que se entiende como praxis. Si no hay cambio, si no hay modificación, si no hay incluso esa iniciativa de alterar la realidad, no tiene caso seguir filosofando. Digo, palabras más, palabras menos. Bueno, por último, la filosofía como un conocimiento crítico. ¿Qué quiere decir como un conocimiento crítico? Lo voy a decir en una palabra que creo que dice mucho. Desmitificadora. Desmitificar. Derrumbar ídolos. Derrumbar dioses. Derrumbar mitos. Como que varios de nosotros aceptamos ciertas tesis y no las ponemos en el banco de los acusados, sino que lo dejamos ahí. Es que así es, cuando te dicen, es que así son las cosas, ¿no? O sea, casi, pues aguántate, pues, ¿qué va, no? ¿Qué podemos hacer? ¿No? O sea, ya nos invitan a veces a tener una actitud de resignación. No, hay que criticar. ¿Y quiénes realizaron una labor desmitificadora? Pues precisamente los primeros griegos. Los primeros griegos empezaron a tumbar mitos, y en este caso, la misma mitología griega. Pero tenemos muchos mitos. El mito del Estado, el mito de la ley, el mito de la libertad,
El mito del amor. No digo que no deban de existir o que son falsedades. Lo que estoy diciendo es que hay que ponerlos a juicio. Lo que hemos estado viendo durante el curso, el mito del capitalismo. O sea, hay muchos mitos y nuestra tarea es precisamente someterlos a juicio, criticarlos. Y así con muchos. Es decir, me encanta, el mito de la ciencia. O sea, hay muchos mitos, voy a decirlo así, palabras sagradas, que habría que someter a un análisis, a una crítica, a una observación, a un juicio. ¿Y qué creen, jóvenes? Eso es lo que hace la teoría crítica de la sociedad, que comúnmente se le conoce como la Escuela de Frankfurt. Por eso a mí la Escuela de Frankfurt quería compartírselas, porque la Escuela de Frankfurt, aunque oficialmente nace en 1923 en Frankfurt, pues hizo su despegue, hizo su mayor presencia a mediados del siglo XX. La Escuela de Frankfurt, que de hecho ya se habla de dos escuelas de Frankfurt hasta la actualidad. La primera escuela de Frankfurt la conforman apellidos como los siguientes: Adorno, un representante de la escuela de Frankfurt; Horkheimer, otro representante; Marcuse o Marcuse; y Erich Fromm. Ellos son como que, digamos, así se les dice, la primera generación de miembros de la escuela de Frankfurt. Lo que tenían en común, por ejemplo, es que eran alemanes, que eran judíos y que eran revisionistas de Marx. La segunda escuela de Frankfurt ya no cumple con estas características. Pero la escuela de Frankfurt no siempre estuvo en Frankfurt. O sea, no siempre estuvo en Alemania por razones obvias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso provocó que varios de los miembros de la escuela de Frankfurt se diseminaran. La mayoría estuvo una temporada en Estados Unidos, otros en Inglaterra. Sin embargo, se siguió conservando que son miembros de la escuela de Frankfurt, aunque estaban en el exilio en esos momentos. Y algunos de ellos regresaron precisamente después del acontecimiento bélico, regresan precisamente a Alemania, pero otros se quedan en Estados Unidos, como Marcus. Bueno, voy a decir 2, 3 cosas de estos señores. Lo que ellos hacen es, en primer lugar, conocer lo que enseñó Marx, porque piensan que Marx todavía tiene mucha tela de dónde cortar. Y digamos, es una de sus influencias. Y empiezan a criticar la sociedad, sus gustos, su moda, su filosofía, sus preferencias, lo que ellos observan, lo que ellos descubren de la misma sociedad. ¿Y cuál es uno de sus temas favoritos a discusión? Por ejemplo, la razón. Yo sé que otros autores criticaron la razón, ya lo habían hecho, pero ellos también lo hacen. Critican, por ejemplo, una razón instrumental. Critican una razón de dominio. Critican una razón, por ejemplo, cartesiana. Y ellos le dan un giro. Dicen, tendríamos que descubrir otro tipo de razón. No solamente existe es un tipo de razón. Se refieren, por ejemplo, a una razón ilustrada. Y entonces vuelven la mirada. Y vuelven la mirada a los enciclopedistas, por ejemplo, a la Ilustración, a Rousseau.
Dicen, esa razón ilustrada todavía nos puede seguir orientando porque todavía la modernidad no ha muerto. O sea, no están de acuerdo con los postmodernistas que ellos consideran que ya dieron un paso más. Y por eso dicen, no, espérate, la modernidad todavía tiene algo que brindar. Otra de las cosas que ellos someten a juicio y que critican severamente es la tecnología. La tecnología. Que es un mito. O sea, yo le estaba diciendo que aguas con los mitos, que a veces los hemos vuelto como que intocables y que no hablemos de ella. No, espérate. Y la tecnología quizá no ha sido tan generosa, no ha sido tan bondadosa como a veces pensamos que lo es. O sea, realmente, claro, algunos de ustedes me dirán, profesor, la tecnología ni es buena ni es mala. Bueno, pero habríamos que preguntarnos si al estar elaborando una tecnología determinada, no hay una cierta intención de por medio. O sea, al estar, por ejemplo, haciendo armas y con una tecnología de punta sobre precisamente el instrumental bélico, no me digan que eso es tan neutral. Hay detrás toda una intención. ¿Por qué hacer este aparato y no este otro? O sea, detrás de una decisión o de otra, hay una preferencia de valores. ¿Y por qué se prefirió hacer una industria bélica y no una industria de la salud? O sea, ¿por qué? Entonces, este tipo de cosas son los que los miembros de la Escuela de Frankfurt ponen en entredicho. Y así como les he dicho, ¿y el Estado qué? ¿Y el gobierno qué? ¿Y los partidos qué? ¿Y la democracia? También la democracia, palabra sagrada, o sea, palabra que wow, o sea, a uno le rinde pleitesía. Pero ¿qué hay detrás? Entonces, ¿qué hay detrás de esta idea de la democracia? ¿Ven? Bueno, pues todo ese tipo de trabajos es lo que hacen los miembros de la Escuela de Frankfurt. Marcuse, no se ve, pero Marcuse, este es un famoso libro de él. Este es otro, no se ve. ¿Saben ustedes que los jóvenes sobre todo estadounidenses, leían a Marcuse? Se convirtió también en una especie como de ídolo y lo leían. Y hay un libro famoso, para mí el mejor libro de Marcuse es Eros y Civilización, pero creo que su mejor, pero yo creo que el libro más conocido, por el que se dio a conocer, sobre todo en las juventudes, es un libro que se llama El hombre unidimensional. Si tuvieran la oportunidad de leerlo, pues los felicito. Por cuestión de tiempo me voy con otro autor, que sí es uno de mis favoritos, que conozco un poquito más, que es precisamente Erich Fromm. Erich Fromm era un miembro de la Escuela de Frankfurt. Después él se separa de las ideas originales, pero de que es un crítico de Marx, lo es. Erich Fromm escribió este libro que se llama Marx y su concepto del hombre. En este libro, Erich Fromm, un alemán que ya te dije, si no me falla la memoria, nació en 1900 y murió en 1980, más o menos. Y él rescata a Marx y rescata sobre todo no al viejo Marx, sino al joven Marx. Piensa que el viejo Marx como que perdió la brújula. Y entonces él trata de profundizar en los escritos del joven Marx.
Y él es el autor que él nos presenta. No es ese hombre tan villano, ni tan miserable, ni tan despreciable, como hace algunas décadas me lo presentaron a mí. Vaya, a mí me presentaron a Marx casi como el hijo del diablo. O sea, tampoco. Pero lo que me encanta de Fromm es que Fromm trata de reivindicar al joven Marx. Y entonces saca este libro. Pero no solamente eso, o sea, a mí lo que me gusta de Erich Fromm es que Erich Fromm no solamente conoce Marx, también conoce, por ejemplo, el budismo y el budismo zen. También conoce, recuerda que él era judío, conoce la Torá, conoce el cristianismo. ¿Y saben a quién superconoce, si me permiten la expresión? A Freud. Y escribe mucho sobre Freud, porque también Freud, pues otra vez, como te dije en la sesión pasada, era un maestro de la sospecha. Y entonces Freud, que todo el mundo habla de él, pero nadie lo lee, lo que hace Fromm es decir, esto es lo bueno de Freud y esto es lo rechazable de Freud. Tiene un libro que se llama La misión de Freud. Bueno, perdón, jóvenes, que se los diga así. Lo hace pedazos, o sea, lo hace papilla y se lo traga. Pero escribe otro libro más cercano a mis intereses, que se llama Ética y Psicoanálisis, publicado por el breviario, los breviarios de Fondo de Cultura Económica. Y aquí entonces, lo que hace Fromm, que es lo que a mí me gusta, por supuesto, es que él le da su lugar a la ética y rechaza precisamente las ideas de Freud porque las considera erróneas. Freud casi nos condenó a estar sometidos al inconsciente y que somos hijos del inconsciente y no hay libertad. Entonces viene Fromm y dice Fromm, no. La libertad, claro que es una característica humana, pero también es una característica humana a la cual desgraciadamente la ha delegado y la ha delegado en quien no debe. El miedo a la libertad. Erich Fromm se pregunta por qué el pueblo más ilustrado, más aventajado, más brillante en su tiempo, que era Alemania, según él, se puso de rodillas a Hitler. Eso no lo puedo entender. O sea, ¿cómo es posible? Y de ahí es todo su libro. Su libro es tratar de explicarse cómo es posible que hayamos sido capaces de renunciar a nuestra libertad y renunciar a la libertad para dársela a un dictador, ¿no? A un gobernante, a un loco. Pero es cierto, a veces la libertad es una responsabilidad tan grande que uno prefiere mejor sacrificarla y que otro decida por ti. Y un libro que me cambió la vida. Un libro que, como diría Vasconcelos, como les he dicho, no es el mismo cuando lo comienzas a leer que cuando concluyes de leerlo. Y creo que eso me pasó con Tener o Ser. Este es un libro, la verdad no recuerdo bien, yo creo que habré tenido 18 años, más o menos por ahí, no recuerdo bien, pero es un libro realmente que a mí en lo personal me tumbó de la cama. Es un libro que me alteró, es un libro que me hizo ver las cosas de diferente manera. Y fue a Erich Fromm, este libro, ya lo revisé bien, lo publicó en 1976. Y si no fue el último, fue de los últimos de Erich Fromm. Bueno,
Este libro dice muchas cosas. Una de ellas, distinguir entre ser y tener. Y algunos de nosotros nos definimos por nuestras propiedades, por lo que tenemos. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Y así nos han enseñado desde pequeños. Claro, porque estamos en un capitalismo donde poderosos señores don dinero. Entonces, nos han educado para conseguir cosas, para tener cosas. Y esa ha sido nuestra fiebre como sociedad de la adquisición de bienes. Ya no nos importa ser buenas personas, o honestos, o íntegros, o fieles, o trabajadores. No, lo que importa es tener. Eso es lo que nos han enseñado. Y si tienes mucho, mejor. Bueno, entonces, regreso otra vez. La escuela de Frankfurt se caracteriza por poner el dedo en la llaga, donde duele. Y Erich Fromm critica esta mentalidad del tener. Quisiera leerte algunas ideas de Fromm para que las vayas pensando. Él señala las características que debe tener un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Por ejemplo, el hombre nuevo debe tener la disposición a renunciar a todas las formas de tener para poder ser plenamente. Entonces, ha renunciado a estar teniendo, porque no solamente nos interesa tener cosas, nos interesa tener personas. Tengo novia, tengo esposa, tengo hijos. ¿Todo es tener? No, no todo es tener. Otra característica del hombre nuevo: está plenamente presente donde uno se encuentra. Fíjate, estar presente en donde uno se encuentra. Y si tú estás presente en la clase, estás presente en la conversación, estás presente en la hora de la comida, estás presente cuando estás haciendo lo que estás haciendo, o estás distraído, disperso, desconcentrado. Otra característica: sentir la alegría que causa dar y compartir, y no acumular y explotar. ¿Ven qué diferencia? Aquí nos habla de la generosidad, de la entrega, del servicio, y no del dominio, del señorío, de la explotación. Y así se la pasa haciendo Erich Fromm un contraste entre un modo de ser y un modo de tener. Vivir sin adorar ídolos y sin engaños, porque se ha alcanzado una situación en que no se requieren engaños. Hacer del pleno desarrollo de sí mismo y del prójimo la meta suprema de vivir. Y así se la pasa Erich Fromm dando diferentes características del hombre nuevo. Para concluir, miren, jóvenes, yo les decía a ustedes que la escuela de Frankfurt se divide en dos escuelas, primera generación y segunda. Bueno,
En la segunda generación pertenece un filósofo alemán, por supuesto, que se le conoce como Habermas. Todavía vive, tiene 90 años y sigue siendo todavía una referencia y como un representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Entonces, como ven, es una filosofía que todavía tiene sus representantes. Algunos llegan a decir, algunos, que probablemente Habermas es el filósofo vivo más importante de la actualidad. Pero bueno, eso de cuál es el más importante, pues es unas discusiones. Pero indiscutiblemente, Habermas es una referencia de nuestra época.